Psique y alma. Podríamos relacionar el término psique con la noción de diversos procesos que fluyen dentro de un individuo. Percepción, sentimiento, imaginación, pensamiento, memoria, incluyendo el control sensorio-motriz de nuestras actividades. Y podríamos entender la palabra alma para los procesos que ocurren entre la gente y que se generan cuando los individuos están en contacto. En Dr. Zhivago, de Boris Pasternak, hay una frase que expresa precisamente esto. La persona en otra gente, esto es, el alma real de la persona. En otras palabras, mantengo al otro en mí y él es parte de mí. En este sentido, en realidad no somos individuos, sino que en el nivel más profundo de nuestra existencia psicológica, siempre somos parte de una comunidad humana. El alma tiene su origen en la interconectividad que existe entre las personas y sus descendientes. No obstante, el alma trasciende el parentesco y relaciona a la gente que comparte sentimientos, ideas y actividades comunes. Trabajo con constelaciones familiares, tanto individual como grupal, siempre produce nuevas apreciaciones sobre las estructuras y los procesos psicológicos del alma, al tiempo que plantea nuevas preguntas aún sin respuesta. Tales preguntas nos inducen a una búsqueda de nuevas interpretaciones teóricas y a su vez a menudo nos conducen a los descubrimientos correspondientes que se plantean en los estudios especializados disponibles sobre el tema. Se trata de un aprendizaje reflexivo y de creación teórica. Los humanos vivimos en grupos, y es en estos donde sobrevivimos, florecemos y perecemos. Nacemos dentro de un grupo de gente, nuestra familia y parientes, y crecemos dentro de este grupo. Mediante nuestro cuerpo, alma y sentidos, nos especializamos en mantener y configurar nuestras vidas dentro de los grupos humanos. Nuestra vida comienza mediante la unificación de un espermatozoide y un óvulo. Así es como se nos transmite la vida. Para nosotros, los orígenes del espermatozoide y del óvulo son nuestro padre y nuestra madre. Nuestros padres que dan cuerpo a las raíces de nuestra identidad única. Normalmente crecemos durante 9 meses dentro del vientre de nuestra madre y luego llegamos al mundo desnudos y desprotegidos, con gran necesidad de protección y ayuda. Sin cuidados intensivos, sin comida y sin calor, sin el amplio cobijo de nuestra madre, pronto moriríamos de hambre o de frío, o quedaríamos a merced de nuestro entorno. A su vez, sin el apoyo de su hombre o de su comunidad, nuestra madre pronto se debilitaría y se encontraría agobiada y desamparada. Cuanto mejores sean las condiciones de la madre, mejores serán las condiciones del hijo. A su vez, la madre se encontrará en mejores condiciones si recibió más amor siendo niña, y si recibe mayor apoyo de la comunidad en la que vive, de todos los hombres y de todas las mujeres. Las piedras de los cimientos psicológicos se colocan en estas condiciones básicas de la existencia humana. Al contrario, es igualmente cierto, desde el principio. Cualquier cosa de la que carezca la madre o le cause estrés, en la misma proporción le faltará al hijo o le causará estrés. Si la madre no recibe ningún apoyo de su pareja, de su madre o de otros parientes, estará más sometida a presiones y estrés. Si además padece desprecio y violencia a manos de otros, el efecto invariablemente se transmitirá a su hijo. De este modo, casi todos los problemas psicológicos empiezan en las primeras relaciones entre madre e hijo. Los bebés dependen por completo de sus madres, de su amor y sus cuidados desde el momento de su nacimiento. También dependen de los grupos de personas en los cuales nacen. El mundo moderno no ha cambiado mucho respecto a las bases del desarrollo emocional de una persona.
La recién nacida tiene que orientarse hacia su madre, usando toda su fuerza y todos sus sentidos. Su madre es la fuente de su desarrollo físico, emocional y psicológico. Es la persona más importante para la niña. Madre e hija, desde el momento de la procreación, constituyen una unidad entrelazada emocional y psicológicamente. Una parte innata de nuestra naturaleza es la habilidad simple para adaptarnos a las relaciones madre-hijo. En los casos de vínculos afectivos exitosos hay altas probabilidades de que el desarrollo emocional y psicológico sea positivo. En los casos de vínculos afectivos desafortunados, estos vínculos se vuelven precarios y pueden desembocar en problemas psicológicos y emocionales severos. Teoría del apego. Aproximadamente 50 años después de Freud, el psiquiatra y psicoterapeuta inglés John Bowlby fue capaz de dirigir la atención científica al fenómeno del vínculo, apego, y como consecuencia a lo que pasa no solo dentro de la gente, sino entre la gente. Bowlby adquirió fama por primera vez por un estudio sobre 44 ladrones. Tal estudio al parecer apoya la tesis de que la ausencia materna en la primera infancia puede producir problemas muy severos de adaptación social y emocional en años posteriores. Después de la Segunda Guerra Mundial, la OMS lo comisionó para realizar una investigación sobre la salud psicológica de los niños sin hogar. En este estudio combinó su conocimiento sobre la necesidad de vinculación en la infancia con algunos aspectos llamativos de la psicología de los niños que no habían tenido ningún vínculo seguro con una persona primaria. Las apreciaciones de Bowlby pueden resumirse en la siguiente aseveración. Los patrones de vinculación se establecen esencialmente hacia la madre desde el nacimiento en adelante. El vínculo emocional del niño hacia la madre es necesario para su supervivencia. Spitz y Wolf en 1946 reconocieron que los niños recién nacidos se debilitan e incluso mueren si carecen de contacto amoroso con una persona primordial, y que esto sucede a pesar de que tengan suficiente comida y cuidado personal. El apego es un principio universal de la naturaleza. Los seres vivos que sobreviven juntos son atraídos entre sí por las fuerzas del vínculo. Existen diferentes formas en que se puede dar el vínculo. Por contacto inmediato, por ejemplo, contacto de la piel y el cuerpo. Por percepción sensorial, por ejemplo, olfato, gusto, vista, oído. Por emociones, por ejemplo, amor o miedo. Por pensamientos y recuerdos, y también por el habla. Diferentes tipos de animales y tal vez diferentes tipos de plantas usan diferentes canales de vinculación. El vínculo se desarrolla en un proceso mutuo de adaptación, en que cada uno de los participantes deja en el proceso de vinculación una impresión duradera en el otro. De este modo, la combinación que resulta del vínculo se integra en una unidad viviente mayor, en una unidad vinculada. Los animales que se reproducen por medio de dos sexos y crían a su progenie mediante sus cuidados desarrollan relaciones específicas de vinculación entre la generación de los padres y la de los hijos. Entre los humanos se pueden desarrollar vínculos profundos y por tanto también es posible que se den relaciones vinculantes enredadas entre los humanos y los animales. El vínculo materno es la forma primaria de vinculación de los humanos. La hija registra más claramente el hecho de que la madre está presente a través del contacto físico directo, percibiendo el olor particular de la madre y el gusto específico de su leche. El contacto visual también es de importancia fundamental para la confirmación del vínculo. Oír la voz de la madre y entender sus palabras consolida el proceso de familiarización mutua. A través de la madre, la hija se experimenta a sí misma
Estoy aquí, tengo un cuerpo, tengo necesidades y sentimientos. La vinculación a la madre es la base de los patrones psicológicos para todos los seres humanos. Por el contrario, esto significa que si esta vinculación está ausente o seriamente fracturada, las bases psicológicas y emocionales de un individuo son excepcionalmente inestables y están sujetas a alteraciones. La niña carece de orientación y de seguridad en sí misma. La vinculación interpersonal es muy emocional. No solo se trata de que la otra persona esté allí, sino de cómo está allí, si está allí con sus sentimientos y sobre todo con su amor. Las emociones humanas, temor, amor, enojo, aflicción, dolor, vergüenza y culpa, tienen sus orígenes en el proceso de vinculación, y el intercambio de sentimientos es un componente esencial de dicho proceso. Los sentimientos que las personas comparten entre sí transmiten la forma en que se reaccionan entre sí y se convierten emocional y psicológicamente dependientes entre sí. Lo que siente una persona también es significativo para la otra. Los individuos que están emocionalmente vinculados con facilidad pueden sentir empatía entre sí. Los pensamientos también tienen una influencia en el proceso de vinculación, pero en el desarrollo individual adquieren importancia mucho después, no antes de los 2 años. En años posteriores de nuestra vida, una gran parte de nuestros pensamientos se centran en los lazos que tenemos con nuestros padres, hijos, parejas, amigos y colegas de trabajo. Las personas que tienen relaciones muy estrechas intercambian sus pensamientos. Esto incluso puede llegar a la telepatía recíproca. En casos extremos, como la ausencia de una cualidad emocional en la relación de una madre con su hija, ésta puede sentirse como una máquina. Más allá de las teorías de John Bowlby, actualmente se asume que el vínculo se desarrolla entre la madre y la hija aún antes del nacimiento. La hija reacciona sensitivamente a los movimientos, contactos, estados de ánimo, sonidos del corazón y melodía del habla de la madre. Advierte las alegrías y las penas. Sintoniza con la relación durante el embarazo. En el caso de gemelos o de bebés múltiples, hay razones para asumir que los niños incluso desarrollan vínculos mutuos a través de su estrecho contacto entre sí antes del nacimiento. El proceso de dar a luz es un acto de apertura del cuerpo de la madre. Una mujer puede abrir mejor su cuerpo cuando abre sus sentimientos hacia su hijo. Cuando la madre está ansiosa o en situaciones extremas, cuando no desea al hijo, su cuerpo se cierra físicamente y el parto puede llegar a ser una experiencia larga y dolorosa. Todas las violaciones o el abuso sexual perturban en forma notoria los instintos naturales durante el parto y como consecuencia también perturban el proceso de vinculación. Inmediatamente después del nacimiento, el proceso de vinculación entre la hija y la madre se complementa y se refuerza mediante la comunicación sensorial externa. La hija reconoce el olor particular de la madre y siente su piel. Se siente feliz cuando ve la cara de su madre. Finalmente, el vínculo madre-hija se consolida mediante la manipulación física y las diferentes formas de interacción verbal y no verbal, lo que otorga a esta vinculación su calidad propia y única. Entre las circunstancias desfavorables para el desarrollo de un vínculo seguro y de apoyo entre madre e hijo, se incluyen el nacimiento prematuro, el uso de incubadoras, la presencia de maquinarias y equipo, las medicinas, la narcosis, la separación prematura de la madre del recién nacido, el contacto físico mínimo entre la madre y el bebé y la abstención de la lactancia del pecho materno. Si la experiencia del nacimiento está marcada por temor y dolor para la madre y el hijo, existe el riesgo de que el bebé angustiado y ansioso posteriormente se sienta inseguro y solo, a pesar de los cuidados intensos de la madre.
La impresión formativa de su relación desde el principio mismo puede ser de una necesidad de proximidad y seguridad no satisfecha, lo que más adelante puede transferirse a todas sus relaciones subsecuentes. Si un niño mira con frecuencia los ojos inexpresivos o vacíos de una madre, se angustia y con el tiempo se vuelve vulnerable a la desesperación y a la desesperanza. Las madres que alimentan a sus hijos con un rostro inexpresivo pueden causar pánico al niño. En algunos experimentos en que las madres usaron máscaras faciales y permanecían en silencio mientras amamantaban a sus hijos, los bebés bebían menor cantidad de leche de sus madres e incluso después de varios días se comportaban de manera inquieta. La capacidad de un individuo para establecer vínculos y su necesidad esencial de vincularse inducen a una conducta particular que fomenta las vinculaciones recíprocas y posteriormente su preservación. La conducta vinculante se activa cuando la distancia entre dos personas vinculadas entre sí se vuelve demasiado extensa. Si hay una señal de separación o si hay peligro de que una persona pierda a la otra. En forma complementaria a la necesidad de vinculación del niño, que es básica y necesaria para su supervivencia, existe la capacidad de vinculación de los padres. En la investigación sobre el vínculo o sobre el apego, la capacidad de los padres, en particular de las madres, de crear vínculos seguros con el niño, se describe como sensibilidad. De acuerdo con Mary Ainsworth, una madre sensible se encuentra en la situación de percibir atenta e inmediatamente las señales del niño, interpretar correctamente las señales desde la perspectiva del bebé y saber, por ejemplo, si el llanto significa hambre, un sentimiento de malestar, dolor o aburrimiento, reaccionar adecuadamente a las señales del niño, hacerlo en un lapso tolerable sin que el niño se sienta frustrado. En resumen, el daño psicológico se produce si las madres no tienen el impulso de atender a sus hijos, si permanecen inflexibles, los dejan llorar e inexorablemente ignoran sus sentimientos. La existencia del fenómeno del vínculo se ve más claramente cuando el proceso de vinculación se interrumpe o se detiene. Mientras nos sentimos implicados e integrados, consideramos el fenómeno del vínculo como algo corriente. Solo cuando el vínculo se pierde nos damos cuenta a quién y a qué extrañamos. En cuestión de segundos sentimos una aguda agitación interior. En los niños pequeños la separación produce inmediatamente una situación llena de tensiones y miedo a ser abandonados. Si la madre ya no puede ser vista, el niño de inmediato empieza a estar inquieto, por lo que llora o protesta. Esta conducta suele producir en la madre el impulso de regresar al niño. Al tener a la madre a la vista, o al tener contacto con su cuerpo, o al escuchar su voz, se tranquilizan los sentimientos de miedo del niño. La mayor parte de las madres también se sienten ansiosas e inquietas si se encuentran separadas de sus hijos dependientes. Así, lo que más desean evitar los niños es una prolongada separación de sus madres. La separación provoca una angustia emocional extrema que hace que el niño atraviese diferentes etapas emocionales. John Bowlby observó dichas etapas en niños separados de sus madres, las cuales casi siempre ocurrían en la siguiente secuencia. Primero, temor y pánico. El temor es la primera reacción del niño a la separación y a la inminente amenaza de perder el vínculo con la madre, lo que provoca que grite y llore con la esperanza de que la madre regrese. Un niño que es dejado solo experimenta un profundo temor, un temor mortal. Si tenemos en cuenta que en la naturaleza los animales jóvenes mueren si carecen de la protección materna, es obvio que este sentimiento de temor esté arraigado como una experiencia de amenaza extrema a la existencia. Segundo, rabia y furia.
La segunda reacción del niño a la separación de la madre es una protesta por haberlo dejado solo. Protesta que se expresa a través de la rabia y la furia, lo que representa una nueva demanda del regreso de su madre. Si la madre no regresa, esta protesta es en vano. Y desaparece después de un momento. Tercero, desesperación y apatía. Esta se identifica porque el niño está completamente exhausto por sus esfuerzos previos para restablecer contacto con su madre. A continuación lloriquea y gime hasta que finalmente se repliega en sí mismo con el dolor de la separación. Después reacciona cada vez menos a su entorno. En esta etapa existe un gran peligro de que desaparezca el deseo de vivir del niño y de que entre en una etapa de depresión extrema. A esta etapa de desesperación y de repliegue emocional, la mayor parte de las veces le sigue la somatización del dolor emocional y psicológico. El dolor emocional se convierte en dolor físico, expresado en tensión física, calambres y con el tiempo en enfermedades crónicas. Por ejemplo, contracción en el pecho, constantes dolores de cabeza o dolor de espalda. Los orígenes del dolor emocional ya no son accesibles al conocimiento consciente, y si se busca ayuda de un doctor o de un fisioterapeuta, cuando mucho se puede esperar alivio a corto plazo. Patrones de vínculo. Mary Ainsworth fue una colega de John Bowlby que adquirió fama por sus investigaciones sobre el apego con su experimento La situación del extraño. Este experimento clásico investiga la clase y la calidad de la conducta del apego. El experimento se montó de la siguiente manera. Primero, una madre y su hijo son llevados a un laboratorio consistente en un cuarto de juegos donde hay juguetes atractivos. La madre anima al niño a jugar y ella se sienta en una silla en un rincón de la habitación. Segundo, una mujer desconocida para el niño entra a la habitación. Durante un minuto se sienta en una silla situada en otro rincón y a continuación hace contacto con la madre y durante un minuto conversa con ella. Tercero, la desconocida luego juega con el niño durante un minuto. Cuarto, la madre ahora se pone de pie y sale de la habitación. Quinto, la desconocida, ante la angustia del niño, lo consuela de manera apropiada y trata de animarlo a jugar de nuevo. 6. Después de 3 minutos, la madre regresa y la desconocida abandona la habitación discretamente. Ahora la madre está nuevamente disponible para el niño. Séptimo, la madre sale de la habitación una vez más y la desconocida regresa. Octavo, la madre regresa y la desconocida sale. Noveno, la madre sale y regresa después de 20 segundos. En este experimento hay dos variables: la presencia o ausencia de la madre y la presencia o ausencia de la desconocida. Se observan los siguientes aspectos de la conducta del niño: su conducta en el juego y su conducta exploratoria, sus reacciones ante la separación de su madre, sus reacciones al ser consolado y entretenido por la desconocida, su reacción cuando la madre regresa y su expresión no verbal de estrés. De este modo, ¿cómo se comporta un niño cuando es separado de su madre? ¿Se siente confundido y entra en pánico o permanece en calma? ¿Permite que la desconocida lo consuele y lo distraiga? ¿Cómo reacciona cuando la madre regresa? ¿Se siente feliz, calmado o tiene una actitud de rechazo? A partir de sus experimentos, Mary Ainsworth diferenció 3 tipos de apego. Los niños con apego seguro, que son quienes buscan la proximidad de su madre durante o después de una situación estresante, por ejemplo, cuando se va y cuando regresa, muestran aflicción si se los deja solos, lo que claramente se relaciona con el hecho de que extrañan a la madre.
Los desconocidos no son capaces de consolarlos. Saludan a la madre cuando regresa y buscan contacto físico cercano y consuelo, y se resisten a que su madre los baje de los brazos. Niños con apego inseguro y ambivalente. Estos niños también buscan y mantienen contacto con su madre, sin embargo, se resisten a los intentos de contacto e interacción con la madre. Lloran vehementemente y se enfurecen cuando se los deja solos con la desconocida, así como cuando la madre regresa. En el dolor de la separación no pueden diferenciar entre el deseo de ir hacia la madre o permanecer alejados de ella. Se sienten decepcionados de ella por haberlos abandonado y quieren protegerse de más decepciones. Como consecuencia sienten conflicto entre la decepción y el deseo de ser consolados. Niños con apegos inseguro evitativo. Cuando la madre regresa, estos niños claramente evitan su proximidad y su ofrecimiento de contacto y dan la espalda a su madre, mirando a lo lejos o alejándose de ella. No se abrazan cuando se los levanta, ni se resisten a ser bajados de los brazos. No muestran aflicción por haber sido dejados. Si acaso muestran disgusto al estar solos. Tratan casi de la misma manera a la madre y a la desconocida. Estos niños han decidido replegarse, como si no tuvieran ninguna expectativa de obtener algo positivo de su madre. Se desvinculan de sus dolorosos sentimientos de temor, enojo o aflicción. La investigación reveló que entre el 50 y 60% de los niños demuestran conducta con apego seguro. Un 30-40% son inseguro ambivalentes y un 10 a 20% inseguros evitativos. Por el trabajo científico de Mary Main y Eric Hesse, a las 3 categorías anteriores se agregó una más, el apego desorganizado, como opuesto al apego seguro y organizado. Cuando se ven sometidos a una situación de separación y reunión, los niños con patrones de apego desorganizado corren hacia la madre, se detienen a medio camino, se dan la vuelta y corren para alejarse de la madre, aumentando la distancia respecto a ella. Además, pueden ponerse rígidos a mitad de la secuencia de un movimiento. También se observaron movimientos y patrones de conducta estereotipados. Mary Main y Eric Hesse sitúan a la conducta de apego desorganizado en el contexto de un niño que ha sufrido una pérdida traumática o en las circunstancias en que un niño se encuentra traumatizado por sus padres, por ejemplo por violencia física o abuso sexual. Nuevas investigaciones sobre la conducta de apego del niño han revelado numerosos resultados interesantes. La clasificación de los niños bajo los encabezados de apego seguro, inseguro ambivalente e inseguro evitativo puede establecerse claramente entre los 6 y 12 meses de edad. La clasificación también es aplicable entre los 2 y 4 años de edad. Esos niños simplemente expresan su conducta de apego de distinta manera. Lloran menos cuando se les deja solos y buscan más contacto mediante el habla que por la proximidad física. Los niños de menos de 1 año de edad experimentan la separación prolongada de su madre en forma mucho más aguda que los niños de 2 años de edad. En el caso de niños que durante el 2.º año de vida cambiaron de un apego seguro a uno inseguro, se ha identificado que la causa puede ser la existencia de estrés en la familia. La clasificación de los patrones de apego también puede aplicarse a la vinculación padre-hijo, apego. Los niños desarrollan diferentes tipos de apego con la madre y con el padre. Los niños con un apego seguro muestran desarrollos intelectuales y sociales positivos. Por ejemplo, son más cooperativos.
Los niños con apego ambivalente muestran menor desarrollo intelectual y los niños con un apego inseguro desarrollan trastornos en su conducta social. El aumento de la independencia del niño está relacionado con su experiencia del apego. El niño con un apego seguro se arriesga a alejarse más de la madre cuando explora objetos y cuando hace contacto con otras personas que un niño con apego inseguro. La mera ausencia de la madre, por ejemplo, como resultado de un trabajo fuera del hogar, no es determinante de la calidad del apego. Los niños a los que cuidan otras personas, por ejemplo, los que pasan medio día con una niñera, desarrollan el apego fundamentalmente hacia su madre. Los niños que son criados en grupo tienden a ser más inseguro ambivalentes que los que están al cuidado de una familia. Patrones de vínculo y estilos de relaciones. Una de las teorías fundamentales de Bowlby es que las relaciones del niño con la madre y el padre en los primeros años de vida tienen una importancia crucial durante el resto de su vida. Para la niña, los padres son y permanecen siendo las personas más importantes hacia los cuales ella puede y debe orientarse. Según Bowlby, una niña desarrolla un modelo de trabajo interno para relacionarse basado en sus experiencias con la madre y el padre. En años posteriores de su vida, transfiere estas experiencias a otras personas. Las experiencias positivas conducen a expectativas positivas y a una conducta positiva en relaciones posteriores. Las experiencias de relaciones negativas conducen a expectativas negativas hacia otras personas. Los estudios del desarrollo de los niños sustentan la idea de la durabilidad del patrón de apego entre padres e hijos en las relaciones con otras personas que no sean sus padres. Vínculo y pertenencia. El vínculo crea un sentimiento de pertenencia e identidad. Sin nuestras experiencias emocionales que provienen del vínculo, realmente no nos comunicamos con otras personas y permanecemos indiferentes a nuestros congéneres humanos. En la mayor parte de las sociedades, la niña entiende y toma su lugar dentro de la estructura familiar a través de la vinculación con los padres. Y dependiendo de qué tan bien integrada esté la familia con la comunidad más extensa, también encuentra su lugar en la comunidad. Solo cuando una niña tiene un sentimiento de pertenencia, reconoce las reglas y las leyes de su sociedad, por ende desarrolla una conciencia de lo que puede y no puede hacer en dicha sociedad. A fin de pertenecer a esa sociedad, necesariamente tendrá que adaptarse e intentará volverse útil porque la sociedad es útil para ella. El sentido de pertenencia puede desestabilizarse, por ejemplo, a causa de una migración, la cual afecta tanto a los padres como a los niños. Cuando los padres pierden su estructura social familiar, tienen que esforzarse por hacer valer sus derechos en el nuevo ambiente. Los niños también se ven sometidos al estrés de encontrar su lugar en la nueva comunidad. Las familias de refugiados o de migrantes, por razones económicas, sufren a causa de su calidad de forasteros. De este modo, sus hijos también se sienten forasteros. Para los niños, la adopción puede significar la pérdida del sentido de pertenencia. Pierden a su familia original y, en el caso de una adopción desde el extranjero, también pierden su país de origen. Carecen de una seguridad básica que se puede expresar así: pertenezco a mi familia y a la sociedad a la cual pertenece mi familia. Extrañan sus raíces sociales y emocionales, por lo que para ellos es mucho más difícil desarrollar una identidad estable y un sentimiento de autovaloración. En cambio, hay individuos para quienes el distanciamiento de su cultura original puede intensificar su desarrollo emocional y psicológico, y, en el caso de las relaciones simbióticas que dependen de las costumbres, los rituales y las interpretaciones religiosas e ideológicas, tienen que dar paso a una mayor autonomía y responsabilidad individuales.
lo que puede determinar la individuación de una persona no solo es la necesidad de libertad personal, sino el impulso de independencia de las coacciones sociales protectoras. Apego y relación. La relación y el apego no son de ninguna manera fenómenos idénticos y no deben confundirse. Hay relaciones sin apego y apego sin relaciones. Cualquiera que tenga una relación con otra persona puede tener, pero no necesariamente debe tener, apego con ella. En algunos apegos, la relación puede haber dejado de existir, como en el caso de los profundos apegos con una persona que ha muerto. A las relaciones basadas en vínculos y apegos se las llama relaciones vinculantes. Las relaciones que, por ejemplo, están basadas en contratos legales o en acuerdos, pueden describirse como relaciones de trabajo. Una relación de trabajo se puede terminar, pero una relación vinculante no. Una madre no puede dar aviso a su hijo de la terminación de su vínculo materno, y un hijo no puede renunciar a su vínculo con sus padres o hermanos. Es más probable que una persona tenga éxito en su propio desarrollo si ha crecido a partir de un apego seguro, en contraposición con un apego inseguro ambivalente. Para un niño es muy difícil liberarse de un vínculo inseguro, especialmente si el vínculo con la madre ha sido una experiencia angustiosa. Generalmente solo se logra la liberación de esta clase de vínculos con ayuda terapéutica.